Muy buenos días, estudiantes. En el presente video trabajaremos el tema de potenciación, propiedades y leyes. Anteriormente vimos el concepto de potenciación y cuáles eran sus expresiones. Ahora vamos a ver cuáles son sus leyes. La primera propiedad de la potenciación es sumamente importante y sumamente sencilla. Esta nos dice que todo número o expresión algebraica, es decir, letra, elevado a la cero es igual a 1. Todo término elevado a la cero, sin importar el término que sea, es igual a 1. Es decir, que si tengo 2 a la cero, eso me da 1. Si tengo menos 5 a la cero, eso es 1. Si tengo y a la cero, eso es 1. Si tengo la expresión menos 8xy a la cero, eso es igual a 1. Si tengo 2 tercios a la cero, eso es 1. Si tengo raíz de 6 a la cero, eso es 1. Es decir, todo número elevado a la cero es 1. Pero hay una pequeña excepción, y es el 0. 0 elevado a la cero es indeterminado. Por lo tanto, todo número elevado a la cero es 1, siempre y cuando el número no sea 0. Segunda propiedad. Esta también es una propiedad muy sencilla. En esta propiedad vemos que un término elevado a la 1 es igual a sí mismo. Es decir, cualquier número o letra elevado a la 1 es lo mismo que decir ella misma. Por ejemplo, si yo digo 2 a la 1 es lo mismo que decir 2, no es necesario poner el elevado a la 1. Si digo menos 5 elevado a la 1 es lo mismo que tener menos 5. Y a la 1 es igual a y. La expresión menos 8xy a la 1 es igual a menos 8xy. Raíz de 6 a la 1 es igual que raíz de 6. Por lo tanto, el exponente 1 no es muy usado, sino que generalmente toda expresión que no tenga un exponente significa que está elevada a la 1. Ahora miremos la tercera propiedad. Esta tercera propiedad ya es más interesante. ¿Qué nos dice? Si yo tengo la expresión x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo interesante en esta propiedad? Miren la x. Desde que yo tenga una multiplicación de potencias, ojo al término, multiplicación de potencias, que tengan la misma base, eso es igual a tener la base sumando sus potencias, sus exponentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que sea una multiplicación entre dos bases iguales. Por lo tanto, el resultado será la misma base sumando sus exponentes. Miremos un ejemplo más preciso. Si yo tengo 2 a la 2 por 2 a la 5, entonces vemos, cumple la condición de multiplicación. 2 a la 2 por 2 a la 5. Y ambos tienen la misma base, que es 2. Por lo tanto, eso es igual a tener 2 a la 2 más 5, es decir, a sus exponentes sumándose, que es lo mismo que tener 2 a la 7. Otro ejemplo, si tengo y a la 2 por 5, por y a la 5 por y a la 3. En este caso las bases son la misma, y ambos se están multiplicando. Por lo tanto, dejo la misma base y sumo los exponentes, 2, 5, 3. De tal manera que esto va a ser igual, y igual a 10. Entonces, si tengo la expresión y a la 2 por y a la 5 por y a la 3 es igual a tener y a la 10. En este caso voy a tener y a la a por y a la 3a por y a la 4a. Miren que los exponentes tienen todos el término a, aunque numéricamente no son los mismos. ¿Qué significa eso? Son una expresión algebraica, a, 3a, 4a, que tienen en común la a, por lo tanto se pueden sumar. Y la base de las potencias es la misma, para todas es y. En este caso sería la base más la suma de los exponentes, por lo tanto la expresión y a la a por y a la 3a por y a la 4a es lo mismo que tener y a la 8a. Ahora vamos a ver el opuesto a esta propiedad, es decir, en nuestra propiedad número 4 vamos a ver la división de bases iguales. Si yo tengo dos términos que tienen la misma base, es decir,
x, como se ve en este caso, pero con exponentes diferentes. Entonces el resultado será la base con la resta de los exponentes. Siempre la resta del exponente del numerador sobre, o digo, menos el exponente del denominador. Miremos acá un ejemplo numérico. Si yo tengo 2 a la 5 sobre 2 a la 2, entonces dejo la misma base que es 2 y resto los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Es decir, 2 a la 5 menos 2, que es igual a 2 a la 3. Miremos otro ejemplo. Acá en este caso, y a la 4a sobre y a la 3a. Tenemos la misma base que es y vamos a restar los exponentes, el de abajo menos el de arriba. Y eso me daría y a la a. Miremos otra propiedad. En este caso me dice la potencia de una potencia. Es decir, si yo tengo x a la n, todo eso elevado a la m, es lo mismo que tener la base con la multiplicación de sus exponentes, es decir, x a la n por m. Un ejemplo sería, si tengo 2 a la 2 y esto elevado a la 5, es lo mismo que tener 2 a la 2 por 5, que es lo mismo que tener 2 a la 10. Si tengo y a la 4, todo esto elevado a la 3, es lo mismo que tener y a la 4 por 3, que es lo mismo que tener y a la 12. Si tengo x a la 4, todo esto elevado a la 3 y todo esto elevado a la 5, entonces es lo mismo que tener la multiplicación de todos los exponentes. X a la 4 por 3 por 5, que sería x elevado a la 60. Las propiedades 6 y 7 las vamos a ver en conjunto, porque son muy similares. Si yo tengo dos términos diferentes elevados a una misma potencia, eso es igual a tener cada uno de los términos elevados a la potencia. Es decir, si yo tengo x por y a la m, eso es lo mismo que tener x a la m por y a la m. Y aplica igual para la división. Es decir, que si yo tengo x sobre y a la m, eso es lo mismo que tener x a la m sobre y a la m. Entonces, en esta aplicación vamos a ver así. Si yo tengo 2a a la 5, es lo mismo que tener 2 a la 5 por a la 5. Si yo tengo 5ab a la 3, es lo mismo que tener 5 a la 3 por a la 3 por b a la 3. Si tengo 2a sobre 3b todo a la 5, es lo mismo que tener 2 a la 5 por a la 5 sobre 3 a la 5 por b a la 5. ¿Cuáles son las condiciones para que esta propiedad se cumpla? Que los términos deben estar o multiplicándose o dividiéndose. Ahora tenemos acá unos ejercicios. Revisen el video, revisen las propiedades, pausen en este momento y realicen los ejercicios. Una vez hayan terminado su realización, pueden dejar seguir andar el video para que les muestre la solución de cada uno de ellos. Traten de hacerlos por sí solos y cualquier cosa que no entiendan, consultan la apreciación.